Muy buenas amigos y bienvenidos a esta nueva clase en la que vamos a trabajar sobre la ley 3/1995 de vías pecuarias. Ahí tenéis ya la imagen del arquetípico pastor español, con también el arquetípico perro español de toda la vida, el Border Collie. Y vamos a empezar viendo el objeto de esta norma, cuyo objeto principal va a ser establecer la regulación básica en todo el territorio para proteger estas rutas de carácter histórico. Bueno, pues la ley le va a otorgar una prioridad absoluta al tránsito ganadero y a los usos rurales tradicionales. Sin embargo, el legislador en este caso no se nos queda en el pasado, sino que va a adaptar esta norma al presente, exigiendo que cualquier uso que se realice de estas vías se inspire en el desarrollo sostenible. Es importante entender que las vías pecuarias ya no son solo caminos para las ovejas o para las vacas, sino que se configuran actualmente como auténticos elementos de protección del medio ambiente, del paisaje y de todo lo que sería el patrimonio natural y cultural en nuestro país. Bueno, entrando ya en materia jurídica, tenemos que tener claro el concepto y la naturaleza de estos espacios. Las vías pecuarias se van a definir jurídicamente como aquellas rutas o itinerarios por donde ha discurrido históricamente el tránsito del ganado, el tránsito ganadero. Pero lo más trascendental desde el punto de vista del derecho ambiental va a ser su naturaleza jurídica. Y así la ley le da la consideración de bienes de dominio público. Y su titularidad va a corresponder a las comunidades autónomas. Bueno, al tener esta naturaleza de manial, van a gozar de la máxima protección legal. Esto significa que son bienes inalienables, es decir, no se pueden vender, son imprescriptibles, es decir, no se pierde su titularidad por el paso del tiempo, aunque un particular las ocupe, y son inembargables, no se pueden embargar. Bueno, pues esta va a ser la triple garantía que va a asegurar su supervivencia frente a la ocupación y el intrusismo. Bueno, pues, ¿qué papel juegan las comunidades autónomas en la gestión de estos espacios? Bueno, pues la ley le encomienda unos fines muy claros. Primero, deben regular su uso y ejercer sus potestades para defender su integridad. En segundo lugar, deben garantizar que la ciudadanía tenga asegurado el uso público de las mismas, tanto para el ganado como para otros usos que sean considerados compatibles por la propia norma. Bueno, y en tercer lugar, las administraciones tienen la obligación de asegurar su conservación y restauración. Y además se introduce un concepto ecológico vital que se introduce en la propia exposición de motivos de la norma, y es que estas rutas son auténticos corredores ecológicos. Por ejemplo, una vía pecuaria que conecta dos sierras va a permitir la migración y el intercambio genético de especies silvestres, evitando además la fragmentación de los hábitats. Bueno, vamos a entrar en un ámbito importante, porque es objeto de muchas preguntas en oposiciones, que son las tipologías de vías pecuarias. Bueno, pues para clasificar físicamente estas vías, la ley mantiene la división tripartita histórica que está basada estrictamente en la anchura legal máxima de las vías. Bueno, pues en primer lugar tenemos las cañadas, que son las grandes arterias del tránsito ganadero, que van a tener una anchura que no puede exceder los 75 metros. En un segundo nivel tendríamos los cordeles, cuya anchura máxima es exactamente la mitad de las anteriores, es decir, fijada en 37,5 metros. Y finalmente tenemos las rutas más estrechas, que son las veredas, que tienen una anchura legal no superior a 20 metros. Y es importante que nos quedemos con estas cifras, ya que, como ya hemos comentado, son objeto de pregunta habitualmente. Muy bien, pues no solo tenemos estas denominaciones, sino que la propia ley reconoce otros tipos de denominaciones según las regiones y toda la red va a contar con una serie de infraestructuras o de superficies que están asociadas con las mismas y que son imprescindibles para el bienestar del ganado durante todo su tránsito, durante todo su viaje. Hablamos así de los abrevaderos para que los animales puedan beber, los descansaderos, no hace falta explicarlo, las majadas para pernoctar y las coladas. Bueno, pues la superficie exacta de todos estos elementos anexos no está tasada por la ley, sino que se va a determinar caso por caso en el acto administrativo de la clasificación. Bueno, pues asimismo, la ley es respetuosa con la riqueza cultural de nuestro país
y reconoce como perfectamente válidas todas las denominaciones consuetudinarias o tradicionales, aceptando pues términos locales como azagadores, cabañeras, galianas o traviesas, dependiendo ya del territorio y de la lengua cooficial. Bueno, pues vamos a pasar al título primero y vamos a abordar aquí eh, las herramientas o las potestades administrativas que otorga la ley a las comunidades autónomas. Bueno, pues en primer lugar tienen el ineludible derecho y el deber de investigar aquellos terrenos que se presuman de las vías pecuarias para defenderlos. Para ello cuentan con 4 procedimientos administrativos consecutivos y fundamentales que vamos a ir viendo uno a uno. La clasificación, el deslinde, el amojonamiento y la desafectación. Y además las comunidades pueden crear nuevas vías, pueden ampliarlas o pueden restablecer aquellas que hayan sido perdidas. Bueno, pues ojo al dato. De estas 3 últimas actuaciones van a llevar aparejadas automáticamente la declaración de utilidad pública, lo que permite a la administración iniciar procesos expropiatorios sobre los bienes y derechos de particulares. Bueno, pues vamos a ir viendo los procedimientos uno a uno. Y el primer gran procedimiento sobre una vía pecuaria es el acto de clasificación. Esto hay que entenderlo como el momento en el que la administración dice: esta vía existe y tiene estas características. Y aquí es fundamental destacar que es un acto de carácter estrictamente declarativo, es decir, no crea la vía de la nada, sino que reconoce jurídicamente una realidad histórica ya preexistente. Bueno, pues en la resolución de clasificación es donde va a quedar negro sobre blanco la existencia, la anchura legal, el trazado y el resto de características físicas generales de esa vía concreta. Bueno, es el documento base, el cimiento jurídico, sin el cual no podemos pasar a las siguientes fases de recuperación o de limitación del dominio público. Bueno, una vez que una vía está clasificada ya sobre el papel, hay que bajarse ya a lo que es el terreno. Y aquí entra en juego el deslinde. Y este es el acto administrativo por el que se definen con precisión topográfica los límites físicos de la vía pecuaria, siguiendo siempre lo que se dictó en la clasificación previa. Bueno, aquí el expediente va a ser exhaustivo y debe incluir obligatoriamente un listado de todas las ocupaciones, intrusiones y colindancias. Es decir, tiene que señalar a aquellos particulares que hayan invadido el terreno público, lo cual es mucho más frecuente de lo que pueda uno imaginarse. Bueno, pues la aprobación definitiva del DINDE es muy potente a nivel jurídico. Declara oficialmente la posesión y titularidad de manial a favor de la comunidad autónoma correspondiente, dejando claro qué terreno es público y qué terreno ya es privado. Bueno, ¿y qué ocurre si un particular tiene esa tierra usurpada inscrita a su nombre en el registro? Bueno, pues aquí la norma es tajante. Las inscripciones del registro de la propiedad nunca pueden prevalecer frente a la naturaleza de manial de los bienes deslindados. De hecho, la resolución del deslinde es título suficiente para que la administración ordene rectificar esas situaciones registrales que son de carácter contradictorio, o bien para inmatricular, es decir, inscribir por primera vez a su nombre los bienes públicos. Bueno, por supuesto, el procedimiento cuenta con trámite de audiencia a ayuntamientos, a colindantes y a asociaciones ecologistas. Si un particular quiere reclamar por vía civil contra ese deslinde, tiene que saber que sus acciones prescriben en un plazo exacto de 5 años desde su aprobación. Bueno, pues el ciclo de determinación de la vía pecuaria culmina con el amojonamiento. Si la clasificación era el reconocimiento teórico y el deslinde era fijar la línea divisoria jurídica, el amojonamiento es la materialización física de esa línea. Va a ser o es el procedimiento por el cual siempre una vez aprobado el deslinde se determinan los límites y se señalizan de manera visible. Esta señalización sobre el terreno se realiza con una serie de hitos o mojones y tiene un carácter permanente. Bueno, pues con esto la administración logra que cualquier ciudadano o propietario colindante pueda visualizar claramente dónde acaba la propiedad privada y dónde comienza el bien de dominio público, evitando de aquella manera, por lo menos inicialmente, futuras intrusiones por desconocimiento de los propietarios. Bueno, pues hay ocasiones
en la que una vía pecuaria ha perdido completamente su función básica, ¿no? Por ejemplo, en el entorno urbano, ¿no? Puede estar asfaltada y rodeada de edificios. Todos hemos visto las imágenes estas, ¿no? Que ocurrían en Madrid de los pastores con las ovejas por mitad de la Gran Vía, ¿no? Bueno, pues para estos casos existe la figura de la desafectación. Este acto implica que el terreno pierde su condición jurídica de dominio público. Pero ojo, para que proceda, la vía debe presentar una falta de idoneidad total. Es decir, que ya no sirve de ninguna manera para el tránsito ganadero ni es susceptible de acoger usos recreativos o ecológicos compatibles. Bueno, pues una vez que se desafectan, estos terrenos no desaparecen ni se regalan, sino que pasan a ser bienes patrimoniales de la comunidad autónoma correspondiente, debiendo prevalecer siempre el interés público o social en el destino final que se le otorga a la vía. Bueno, otra cuestión es si se puede desviar una vía pecuaria. Pues sí se puede, la respuesta es que sí, pero bajo unas condiciones muy estrictas. Las modificaciones de trazado se pueden autorizar por razones de interés público, como por ejemplo la construcción de una gran infraestructura o de forma muy excepcional y motivada por interés particular. Bueno, pues el procedimiento en este caso requiere que primero se desafecte el tramo antiguo y también tiene la condición ineludible para autorizar este desvío de que el nuevo trazado alternativo garantice absolutamente la integridad superficial, la idoneidad y la continuidad de la ruta. Es decir, si se expropian o anulan 3 hectáreas de una vía, el nuevo trazado debe reponer esas 3 hectáreas con condiciones similares para que los rebaños y los senderistas puedan seguir cruzando sin interrupción. Bueno, pues a veces es necesario instalar elementos temporales en el dominio público pecuario, como por ejemplo, pues en el caso de una canalización subterránea, de una tubería de agua o por un cableado de fibra óptica. Bueno, pues la ley permite estas ocupaciones temporales siempre que sean justificadas por interés público o particular. Bueno, aquí el límite infranqueable es técnico y funcional. De una parte, la ocupación no puede alterar el tránsito ganadero ni impedir los usos complementarios. En lo que respecta al plazo, la ley impone una duración máxima de 10 años, aunque va a dejar la puerta abierta a su ulterior renovación. Bueno, pues por su impacto, estas ocupaciones se someten a información pública por plazo de un mes y exigen un informe previo del ayuntamiento por donde discurra esa vía. Bueno, pues otra figura interesante de gestión económica en este caso serían los aprovechamientos sobrantes. Bueno, a lo largo de la vía pecuaria se pueden generar recursos, como por ejemplo pastos, leñas o frutos de los árboles colindantes, que el ganado transeúnte pues no consume en su recorrido habitual. En estos casos, la administración puede autorizar el aprovechamiento de estos recursos sobrantes a terceros por un tiempo que, al igual que las ocupaciones, no sea superior a 10 años. Bueno, pues este otorgamiento no se va a dar a dedo, sino que debe respetar siempre los principios de publicidad y concurrencia competitiva. Bueno, un detalle importante a recordar es que el dinero recaudado como precio público por estos aprovechamientos va a tener un carácter finalista, es decir, debe reinvertirse obligatoriamente en la conservación y mejora de las propias vías. Bueno, pues el título segundo de la norma abre las vías pecuarias a la sociedad regulando diferentes usos. Empezamos con los usos compatibles. Y estos son aquellos usos tradicionales de carácter agrícola que pueden convivir en perfecta armonía con el ganado, sin suponer una ocupación. Bueno, pues el ejemplo más clásico en ese sentido es el tránsito de tractores o maquinaria agrícola para acceder a las fincas colindantes o la existencia de plantaciones lineales cortavientos. Bueno, la regla de oro en esta convivencia es la prioridad absoluta del ganado, del paso del ganado. Bueno, los vehículos deben respetar el paso de los animales sin desviarlos y sin interrumpir su marcha. Como excepción, se permite autorizar vehículos a motor no agrícolas, salvo cuando haya rebaños o que la vía haya sido denominada como de alto interés ecológico. Bueno, pues junto a los agrícolas tendríamos los usos complementarios, que son una gran novedad sociológica que introduce esta ley. Su objetivo es convertir la red viaria en espacios para el disfrute y contacto con la naturaleza,
Por tanto, se consideran usos complementarios el paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada o incluso el uso de vehículos no motorizados, como por ejemplo las bicicletas. Bueno, para apoyar estas actividades, la ley permite ubicar instalaciones de apoyo siempre que sean de carácter desmontable. Bueno, y aquí un apunte procedimental importante, y es que si esa instalación está vinculada con una actividad de servicios empresariales, la antigua autorización se sustituye hoy por una declaración responsable con 15 días de antelación, agilizando de esta manera el trámite burocrático, pero salvaguardando la protección y la prioridad del medio ambiente. Bueno, pues otra aportación integradora de esta ley del año 95 fue la creación de la Red Nacional de Vías Pecuarias. Este instrumento pretende dar coherencia global al sistema y en esta red se van a integrar automáticamente todas las las cañadas y las vías que garanticen su continuidad siempre y cuando crucen el territorio de 2 o más comunidades autónomas, así como aquellas rutas que sirvan para desplazamientos interfronterizos con Portugal o Francia. Bueno, aunque las competencias ejecutivas siguen siendo autonómicas, cuando se vaya a realizar una desafectación o expropiación en un tramo de esta red nacional, va a ser preceptivo y obligatorio recabar previamente el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o su denominación actual. Bueno, pues para garantizar la efectividad de la norma, el título cuarto regula el régimen sancionador. Las infracciones aquí se van a dividir en 3 grados. De una parte tenemos las muy graves, que son aquellas agresiones frontales contra el dominio público, como por ejemplo construir una edificación, vallar o obstaculizar completamente el paso o arrancar los hitos del deslinde. Luego tendríamos las graves, que implican ataques fuertes a la integridad ecológica o física de la vía, como por ejemplo la tala no autorizada de árboles, realizar vertidos o el derrame de residuos, o por ejemplo roturar o arar la vía para meterla en siembra. Y finalmente ya tendríamos las infracciones leves, que abarcan ya los daños menores que no impiden el tránsito o el incumplimiento de determinadas condiciones burocráticas que se han establecido en las autorizaciones o incluso en las declaraciones responsables. Bueno, pues más allá de pagar una sanción económica, el régimen de responsabilidad que impone la norma establece un mandato ambiental claro, la obligación ineludible de reparar el daño causado. Aquí el infractor debe restituir la vía pecuaria a su ser y estado previo. Es decir, si rompió el terreno, debe nivelarlo. Si cortó árboles, tiene que reforestar. Y si esto fuera imposible en el mismo lugar, la recuperación se va a poder hacer en otro espacio. Si el infractor se niega, la administración autonómica actuará de forma subsidiaria a costa de este, pasándole luego la factura correspondiente. Bueno, pues para asegurar el cobro y la reparación, el órgano competente cuenta con otro arma, que es el de las multas coercitivas, que son multas que se van a ir reiterando si persiste el incumplimiento tras haber sido requerido a que se corrija. Bueno, pues para terminar, tenemos que mencionar una interrelación clave en el derecho ambiental. Y ¿qué ocurre cuando una vía pecuaria atraviesa pues, un espacio natural, una reserva natural, un parque nacional o un parque natural? Bueno, pues en estos casos, el uso de ese tramo concreto, el que pasa por ese espacio natural, va a quedar determinado y supeditado a la normativa superior ambiental de la zona, concretamente al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el POR, o o al PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural. Esto implica que las autoridades ambientales podrán establecer fuertes restricciones temporales al tránsito o incluso a los usos complementarios si, por ejemplo, pues existe un alto riesgo de incendio forestal o estamos en la época de cría de especies protegidas o estemos ante la necesidad de salvaguardar unos ecosistemas que sean especialmente sensibles. Muy bien, pues espero que haya resultado de la máxima utilidad.